Radio Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca? Espero que bien, que estén llevando a buen puerto las altísimas temperaturas que llevamos. Para ello, ventilar bien la casa, si es posible, aire acondicionado, evitar realizar ejercicio en la calle durante el día o a primera hora de la mañana o de madrugada, o ir a algún centro con aire acondicionado. Hay que tener cuidado, hay que hidratarse mucho también, porque el verano, que puede ser extraordinario porque hay habitualmente tiempo de descanso, de vacaciones, puede ser también tiempo de enfermedades si no tomamos las medidas oportunas. Y oportuno, como siempre, en la parte técnica tenemos a Víctor Palmeiro, coordinación y producción con Xavi Vergara, y una primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara. Don Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Imagino, Gerardo, que la temperatura en Vallehermoso la semana pasada durante el Europeo de Naciones de Atletismo debió de ser tremenda, ¿no? Bueno, es que ese fue uno de los grandes errores de la organización, y es programar una prueba de atletismo empezando a las 6 de la tarde en Madrid. Sí. Es un error catastrófico. De hecho, por ejemplo, el año pasado en Roma se hizo el Campeonato Europa de verdad, el Campeonato Europa absoluto, y la Federación Italiana programó todas las competiciones para que acabaran a las 12:30, 1 de la madrugada. No hubiera costado nada empezar a las 9 de la noche, porque Vallehermoso es una instalación moderna con una iluminación maravillosa y no había ningún problema de horario. Entonces, efectivamente, fue auténticamente espantoso, porque solamente en la grada principal, en la recta, digamos, donde la última recta, para entendernos, había sombra. El resto era era el infierno aquello, era el infierno, vamos. Hubo gente que se marchó. Imagino. Quizá por eso estuvieron las gradas vacías. Claro. ¿Vacías? ¿Sí? ¿Poco público? Sí. Qué pena, a partir de las 8 de la tarde o de las 9, bueno, pues empezaba a llegar público y tal, y bueno, pues el estadio estuvo medio vacío, medio lleno, de como lo quieras llamar. Pero no fue se hizo una gran política de una gran campaña para la venta de entradas, pero claro, es que para llegar a Vallehermoso, Fernando, tienes que salir de casa a las 5 de la tarde. No todo el mundo vive en la avenida de las Islas Filipinas, claro, o en y luego San aparcar, Francisco de Sales. Que es otra, una zona complicada. A ver, vas a ir en metro, ¿no? Sí, pero si vas en metro normalmente tardas más, sobre todo si vives lejos. Pues eso, claro. Por eso digo que entonces, claro, con la que estaba cayendo. Y bueno, antes de que entres a analizar la actuación española y la victoria italiana, imagino que el calor dirá algo evidente. Bueno, el calor igual para todos los atletas, efectivamente. Sí, claro, pero claro. Imagino que eso perjudicaría por una parte el espectáculo y por otra las marcas. Claro, perjudicó al espectáculo, porque evidentemente las pruebas de medio fondo y fondo, en lo que hablamos ayer con el Campeonato Sub-23 en Badajoz, pues evidentemente no se puede competir, es de locos. Es bueno para algunas pruebas, como por ejemplo las carreras cortas de 100, 200 metros, incluso hasta 400 metros, pero bueno, no son las mejores condiciones para competir. Es cierto que afecta a todos por igual, con lo cual que desde ese punto de vista, bueno, pues nadie se puede sentir perjudicado más que otro, pero para mí fue un error no empezar a las 9 de la noche. Victoria de Italia anunciada por ti con una diferencia de 26 puntos sobre Polonia, segunda, y de 34 aproximadamente sobre Alemania, tercera. El mismo orden del año pasado, que era el orden lógico,
y el orden normal. No entiendo tampoco ese afán que tuvieron desde la Federación Española de vender el tercer puesto. Yo hice un estudio previo según las marcas de los atletas y a mí me daba cuarto siendo muy optimista y quinto siendo realista, y al final fuimos sextos. Uh-huh. Por lo tanto, no es un mal resultado desde el punto de vista de que España siempre ha estado en esos puestos, quinto, sexto. Pero evidentemente baja las expectativas con respecto a hace 2 años que fuimos cuartos. Sí, a mí además, lo digo para algún oyente que diga, bueno, ¿por qué expectativas? Pues notas de prensa oficiales de la Federación antes de la competición, el objetivo es el podium, después de la primera jornada, gran primera jornada, sigue siendo objetivo podium, segunda jornada horrible, y seguían diciendo, bueno, estamos no estamos en podium, pero estamos cerca de podium, y al cerca final sextos. Puntos, sí. Eso sí, claro, que es verdad, las diferencias no fueron muchas. No, bueno, no fueron muchas. Después de la segunda jornada, efectivamente, estábamos sextos, pero estábamos a 6 puntos del podium. El domingo fue espantoso. El domingo solamente hubo 2 atletas que estuvieron por encima del nivel. Yael Bestúe con su récord de España de 200, un récord apoteósico, 22-19, batiendo el viejo récord de Sandra Mayer, que tenía 35 años. Por cierto, la victoria de Yael Bestúe junto con la de Mohamed Atawi el viernes fueron las 2 únicas que logró el equipo español. El resto de atletas estuvieron por debajo de la previsión. Nos dejamos 10 puntos. Aún así, esos 10 puntos nos hubieran dado para ser cuartos. Y hubiéramos quedado no como para otros podio. 10. Hubiéramos quedado como otros 10 de Alemania. Uh-huh. La competición es buena, pero yo tengo que decirte una cosa y tengo que ser honesto. A mí no me gusta este formato de 16 equipos. Hay muchísima diferencia entre los 4 o 5 mejores países de Europa y el resto. O sea, la diferencia es como no sé, o sea, no es como lo que estamos hablando estos días del famoso mundial de clubes, ¿no? No tiene nada que ver el fútbol que se practica en Europa con el fútbol que se practica en Oceanía. Claro. Pues en atletismo ocurre lo mismo. No puedes comparar a Lituania o a Finlandia o a Ucrania, que están en guerra además, con países como Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, nosotros, Francia, Gran Bretaña. Entonces yo prefiero el formato anterior, en el que participaban, en vez de 16 equipos, participaban 8, los 8 mejores. Y además iba todo el mundo, todos los países, con todo lo que tiene. Y en cambio, con esta fórmula de 16 países por división, pues hay algunos países que pasan de mandar a sus mejores atletas porque se hace tedioso a veces. Imagínate 16 tíos saltando pértiga, o lanzando martillo, lanzando disco, o 16 atletas corriendo 1.500, cuando lo aconsejable máximo son 12. Hablabas de tomárselo más o menos en serio. A mí me llamó la atención el lugar que ocupó finalmente Gran Bretaña. Imagino que será uno de los equipos que no llevó ni muchísimo menos su mejor equipo, ¿no? Pues mira, faltaron todos los medallistas que tiene Gran Bretaña. O sea, fueron con el equipo C. Así de claro te lo digo. Otro equipo que decepcionó, a pesar de ser tercero, fue Alemania. Alemania tiene equipo para ganar. Otro equipo que decepcionó, que fue séptimos, y eso sí que es un palo tremendo, es Francia. Francia se dejó como unos 6-7 atletas que son top de Europa. Velocistas, ballistas, fondistas. No se toman en serio esta competición, pero no se toman en serio esta competición porque quien primero no se la toma en serio es la Asociación Europea de Atletismo. Claro. Tienen que dar ejemplo y hacer lo que ha sido toda la vida la Copa Europa. Lo único que me gusta de este formato, Fernando, es que la clasificación es conjunta, hombres más mujeres. Es lo único que me gusta.
Ya. Porque antes era Copa Europa de hombres, Copa Europa de mujeres, y había 2 clasificaciones. Bueno, ahora es más real, demuestra cuál es el verdadero potencial de un país, porque hay que tratarlo en su conjunto, hombres más mujeres. Pero esto de 16, no, hombre, esto es irrisorio. Bueno, Tienen que cambiar el formato. para terminar este tema, Gerardo, ¿qué le damos entonces a la actuación española? ¿Aprobado o suspenso alto? Mira, el seleccionador Pepe Peiro les puso un 7. A mí un 6 ya me cuesta dárselo. Un aprobado, en fin, no raspón, pero aprobado como mucho, ¿eh? Vale, pues ahí queda el análisis objetivo, realista, sincero, como siempre, de Gerardo Cebrián sobre el Europeo de Naciones que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Polideportivo, en el Estadio Vallehermoso de Madrid. Eso. Gerardo, vamos a hablar ahora de algo donde España ha estado mejor, baloncesto masculino y baloncesto femenino. ¿Te parece? Sí. Venga, vamos. Es que tenemos, sobre todo de la actuación femenina en el europeo, tenemos, atención, siéntate, tranquilo, relájate, un audio monólogo de Chema Buceta minutos antes de coger el vuelo hacia España desde México. Vamos con ello. Vamos, Víctor Palmeiro, con Chema Buceta. Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Cuando escuchéis este audio, estaré regresando de México, donde la selección femenina de fútbol de ese país, con la que estoy colaborando en su preparación mental, ha derrotado a la potente selección de Colombia en un partido de preparación para la calificación al próximo Mundial de Fútbol Femenino que se celebrará en 2027. En estas semanas en las que he estado ausente, la selección española femenina de baloncesto consiguió un éxito muy notable en el Eurobásquet. Un éxito muy notable, como he dicho, que sin embargo apenas ha merecido el interés de los medios de comunicación, más allá de algunas crónicas del momento que pronto, muy pronto, han desaparecido de las primeras páginas digitales. Aprovecho este ejemplo para comentar que es lamentable entrar en una página de baloncesto y encontrarte con numerosas noticias de fichajes de la NBA y de otras ligas, hasta que, si tienes paciencia y mucha suerte, te informan de algo relacionado con el baloncesto femenino. Y eso, que ya no es como en mi época de seleccionador, cuando todavía no habíamos conseguido lo que se ha logrado en los últimos 25 años, y se decía que, bueno, pues que era un deporte que no tenía éxitos. Ahora ya los tiene. Y eso también, que ahora se habla tanto de la igualdad, etcétera, etcétera. El deporte femenino, salvo en el atletismo, que siempre admiro por ser el deporte más feminista e igualitario que existe, sigue estando eclipsado el deporte femenino en los medios de comunicación, por noticias que muchas veces pues, son bastante irrelevantes. Como dice una buena amiga mía, exdeportista de élite, esto lo dice ella, el deporte femenino es como la hija ilegítima a la que por fin se la reconoce y se le da el apellido familiar. Y de vez en cuando hasta se le da una tarjeta de crédito para que no moleste, pero a la que se sigue tratando sin prestarle la atención y el reconocimiento que merecen sus méritos. En ese Eurobásquet, la selección femenina de baloncesto, con solo 3 jugadoras del equipo que 2 años antes había conquistado la medalla de plata, es decir, con una renovación profundísima, volvió a estar en la final y estuvo a punto de ganarla. A solo 2 minutos, 40 segundos para el final, ganaba de 12 puntos, pero quizá la inexperiencia de sus jugadoras junto a la mayor experiencia de sus rivales favoreció un parcial en contra de 14-0 que frustró la medalla de oro. Una lástima, sin duda, porque estuvo muy cerca, pero llegar hasta ahí ya merece quitarse el sombrero para reconocer el enorme mérito de una gran hazaña. No es fácil renovar tanto el equipo, estar con jugadoras muy jóvenes que debutaban por primera vez en un campeonato de este nivel y lograr una medalla de plata que estuvo muy cerca del oro. Lástima que los posibles fichajes y cambalaches diversos de la NBA y de otros equipos masculinos, que incluso están ya fuera de temporada, hayan limitado este gran logro a una noticia pasajera para cumplir simplemente el trámite de aparentar que a la hija ilegítima, entre comillas, también se la quiere.
aunque menos. Tampoco se lo crean mucho. Un besazo para Rosa, que para mí no es una hija ilegítima, y con el mismo cariño un abrazo para Pepón y todo mi cariño para los compañeros de tertulia y los fieles escuchantes de Al Límite. Y amenazo con estar en directo la semana que viene, así que no os lo perdáis. Hasta pronto. Chema Uceta y su monólogo siempre interesante e imprevisible, ¿verdad, Gerardo? Pero no, interesantísimo, sí. Porque además suscribo lo que dice punto por punto, coma con coma y hasta el último acento. Uh-huh. Lleva razón, o sea, ya está. Aquí ahora se hace caso al fútbol femenino porque está de moda. Uh-huh. Y le han insuflado un montón de millones por todos los lados. Pero el resto de los deportes... Porque hemos ganado el campeonato del mundo, que si no, pero ya incluso antes. Sí. Pero el resto de los deportes nada. Somos... Y ya, claro, si ya lo centramos en el deporte femenino, ya es de risa. Sí. O sea, pues lleva mucha razón Chema Uceta y muy... y un ejemplo muy gráfico, el de el hijo ilegítimo, en este caso la hija ilegítima. La hija, sí. Bueno, aquí sí que no hay hijas ilegítimas en Al Límite, en Radio Marca, y hablamos del deporte femenino cuando merece que se hable de él. Por supuesto que sí. Y por ello quiero felicitar al equipo femenino, porque en Europa no sé cuántas selecciones habrá femeninas de baloncesto, pero imagino que al menos habrá 40, ¿no? Y quedar el número 2, medalla de plata, pues está muy bien. En el deporte hay que acostumbrarse a que no se puede ganar siempre. Otra cosa es que haya un señor, un deportista, y hemos hablado aquí de algunos, y no voy a repetir nombres, que tengan cualidades para ganar siempre y no se cuiden y no ganen siempre por ese motivo. Pero cuando no es el caso, quedar en un europeo medalla de plata, chapó. No, y sobre todo en las circunstancias que como ha contado Chema, ¿no? Con un equipo completamente renovado, dando guerra hasta el último minuto, y no son 40, Fernando, son 48 equipos. 48 equipos. Más a mi favor todavía. Entonces, claro, por supuesto que es un exitazo, sin ninguna duda, pero luego ya tenemos pues el otro problema, ¿no? Que es la información que se da en algunos medios de comunicación, que prácticamente es cero. Pues lamentable, y desde luego aquí sí que vamos a seguir, insisto, dándole el papel que merece al deporte femenino en cada una de sus modalidades deportivas. Bueno, y hablaba de baloncesto masculino, no por el grande, el de 5 contra 5, sino por el 3x3, que está ahora de moda. Recuerda que fuimos medallistas en los últimos Juegos Olímpicos de París, y ahora la selección española ha sorprendido ganando el oro en la Copa del Mundo y derrotando a la selección de Suiza en la final por un tanteo de 17-21. Primera medalla de oro además, así que felicidades también. Sí, felicidades, aunque a mí los panegíricos no me gustan. ¿Vale? Es decir, me gusta el baloncesto. Bueno, pero eso no le resta, ya estoy de acuerdo contigo, pero eso no resta mérito a los chavales que han conseguido la medalla. Pero, no, por supuesto que no, y mi enhorabuena, pero, a ver, el baloncesto son 5 contra 5, y el fútbol son 11 contra 11. Ya está. Y el balonmano, pues lo mismo. O sea, a mí... es que no me gusta ni el futbito. En todo caso, tú lo aceptarías como un deporte para divertirse, de divertimento, ¿no? Bueno, vale, pues para echar una pachanga con los amigos, cuando en vez de son 10, son 6. Pero no vas a estar corriendo de una canasta a otra porque... te cansas, te agotas, te destrozas, pero... A ver, el baloncesto, el 3x3 le quitas la gracia al baloncesto, le quitas los contraataques, No, lo siento, enhorabuena, de verdad, me alegro muchísimo, y
pero no, a mí no me dice nada. Vale, pues la opinión también de Gerardo Cebrián. Y vamos a hablar hoy, pero no tenemos tiempo de helado. Sigue siendo un tema intemporal hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Lo volvemos a posponer, te parece, para la semana que viene? Sí, sobre todo porque están vendiendo que vamos a tener un hado maravilloso para Los Ángeles 2028 y para los Juegos de Invierno, que son anteriores, en el 2026, y lo que vamos a tener es una castaña frita. Bueno, Gerardo, pues vamos a dejarlo de lado para la semana que viene y ahora sí vamos a hablar de fútbol, de mundialito. Y si os parece, en primer lugar, de la primera semifinal que se va a disputar el próximo martes a las 9 de la noche, hora española, entre Fluminense y Chelsea. Bueno, ¿cómo habéis visto el partido de ambos equipos en cuartos de final y cómo veis ese encuentro que dirá quién es el primer finalista de este primer mundialito? Pedro, empieza tú para que sirva como referencia para Gerardo. Bueno, al final Fluminense ha estado en su línea, ha sido un equipo que a mí me ha gustado mucho, los brasileños para mí ha sido uno de los mejores y de hecho por eso ha estado hasta ahí, pero es verdad que el Chelsea al final sigue teniendo una pegada brutal. Y bueno, pues al final pues se ha llevado la eliminatoria más por pegada que por juego. Para mí el juego lo ha puesto los brasileños, pero se ha llevado el Chelsea por pegada porque tiene muy buena plantilla. Uh-huh. Y le está dando ese beneficio durante todo el campeonato y se puede plantar en la final. ¿No te extrañaría, por tanto, que los brasileños estuvieran en la final? No, para nada. El Fluminense para mí es un equipo que juega muy bien y lo he dicho antes, para mí de los brasileños es el equipo que mejor juega de todos, vamos. Uh-huh. Más que Flamengo, más que Botafogo, para mí ha sido de los mejores. De hecho, el primer partido que le vi, que me parece que fue contra el Dortmund, ya me gustó bastante y es un equipo que me gusta luego, bastante. Si no me falla la memoria, eliminó al Inter de Milán, ¿no? Y luego eliminó al Inter de Milán, efectivamente. Que no olvidemos que pese a todo, a que no llegó al final de temporada en el mejor momento, ha sido el finalista subcampeón de la Champions. Claro. Sí. Bueno, Gerardo, ¿y tú cómo lo ves? Pues que el Fluminense está ahí por méritos propios. Estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. Es un equipo muy serio, además están en forma, se nota que están en plena competición y lo ha demostrado y bueno, pues al final probablemente sea, si no estoy equivocado, Pedro, corrígeme, el único equipo que no europeo, ¿no? Sí. Que está ahora mismo sí, porque los de este lado son todos europeos, los del lado de... Claro, en semifinales el único equipo. Sí, el único equipo no europeo, estos brasileños del Fluminense, que bueno, que es un club con mucha tradición en Brasil. Bueno, pues ya tenemos, como digo, una semifinal que dará al primer finalista de este torneo y vamos a hablar ahora de la otra semifinal que va a enfrentar al equipo campeón de la Champions, al Paris Saint-Germain, contra el Real Madrid. Estuve viendo el sábado el partido del Paris Saint-Germain con el Bayern de Múnich. Yo creo que partidazo y desde luego el Bayern de Múnich me pareció un equipo espectacular, presionando, pero sin pegada ninguna, ¿eh? Físicamente los alemanes estuvieron muy por encima para mí del PSG. Es más, hubo momentos en el partido que fueron superiores a los parisinos. Pero bueno, al final el PSG tiene la pegada que tiene, sale de Dembélé y te la lía, y encima jugando con uno menos, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? No me hubiera sorprendido una victoria del Bayern, ¿eh? Uh-huh. Pedro. Sí, bueno, para mí es de los equipos que mejor le ha hecho el planteamiento en salida de balón al PSG en toda la temporada.
PSG sufrió muchísimo, sobre todo los primeros 20 minutos, sufrió, bueno, casi el primer tiempo, pero vamos, los primeros 20 minutos sufrió muchísimo en salida de balón por la presión alta y el poder físico del Bayern. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo que el Bayern tuvo un montón de ocasiones y no las aprovechó porque podía haber terminado el partido a su favor. Y luego es verdad que el segundo tiempo se abrió mucho, fue un toma y daca. Yo creo que la jugada del chico de Musiala en el antes del descanso influyó, ¿no? Influyó a nivel emocional, pero sí que es verdad que el segundo tiempo ha sido un partido de ida y vuelta en el que el PSG pues ha sacado su calidad y para mí ha habido un cambio de ritmo en el juego. El PSG tiene un ritmo altísimo de juego y en el segundo tiempo lo ha sacado. Y de hecho al final recordar que se queda con 2 menos en los últimos minutos. Se lo pasa fatal. Bueno, y el segundo gol yo creo que es un poco anecdótico. Me refiero a anecdótico que es producto, bueno, de una jugada y de la calidad. Está volcado, Claro, pero hay una jugada fundamental que es un fallo inexplicable de un jugador de la calidad y sobre todo de la experiencia de Harry Kane, porque todo parte de una pérdida suya en el centro del campo. Sí, es verdad. Bueno, a veces los mejores también fallan, ¿no? Y ya está. Claro, lo que pasa es que en un partido de esta importancia entre dos grandísimos equipos, esos fallos en un momento dado es lo que marca la diferencia entre uno y otro equipo. Sí, lo que pasa es que el PSG tiene este año todo de cara. O sea, le está saliendo todo de cara. Entonces, le da igual, ha pasado un mal rato en el primer tiempo. Como os digo, a mi entender, ha sido el único equipo que le ha sabido contrarrestar esa salida de balón. Y ha pasado un mal rato en el primer tiempo que podía haberse ido por detrás y al final ha salido adelante y en una situación de ida y vuelta pues tiene jugadores claro, y Pedro, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del Paris Saint-Germain, equipo que juega sabiendo que es el campeón, porque me ha dado la impresión del Real Madrid que ganaba todo, que sale al campo aunque tenga problemas durante el partido, pero con la tranquilidad de que va a resolver a su favor en cualquier momento. Eso es. Y eso el Bayern de Múnich no lo ha tenido. No, y aparte yo estoy totalmente de acuerdo que es que ha fallado muchísimas ocasiones. Ayer ha llegado muchísimo al área y ha fallado muchísimas ocasiones, no ha determinado ocasiones. Bueno, que el tiempo corre y quiero hablar, como no, también del Real Madrid. ¿Os pareció que dio un paso adelante en efectividad y en mostrar mejor imagen el Real Madrid frente al Borussia Dortmund o no? Yo le dejo a Gerardo primero. Pero solo en la primera parte, ¿no? En la primera parte que ahí encarriló el partido perfectamente el Real Madrid, volvió a demostrar la pegada que tiene Gonzalo, luego también una llegada por una jugada entre los dos laterales, entre Alexander-Arnold y Fran García, pero luego el segundo tiempo fue para echarse a dormir, Uh-huh. O sea, es cierto que el Madrid jugó a contener, porque bueno, pues ya hay una renta de la primera parte más que clara. Y bueno, a mí el Borussia sinceramente lo que me ha parecido es que ha estado por debajo de otros partidos del Mundialito. El Madrid mejor, bueno, yo creo que en la misma línea que el resto de partidos. Se ve otra cosa, pero todavía faltan ajustar los miembros todavía. Pedro. Pues es que no puedo añadir ni un ápice, o sea, es que pensamos igual, o sea, es que ha hecho 15 minutos del primer tiempo, que he visto cosas buenas, pues la presión alta esta que ha hecho, que el año pasado no la hacía, o si la hacía se la salvaba muy rápido, pero yo sí estoy con Gerardo igual, es que sigue teniendo input del año anterior, pues la pegada, pues ya sabemos la pegada que tiene, con los jugadores que tiene, pues tiene una pegada brutal y eso que han sido los jóvenes. Pero es que en el segundo tiempo le hemos visto en un correcalles, es que ha estado en un correcalles que en cualquier momento los alemanes se lo ponían muy difícil. Y entonces, así no, tú tienes que dominar los partidos. Yo entiendo que Xavi ahora lleva está poco cogiendo tiempo. El pulso, claro, está cogiendo el pulso y quiere ir enmendando cosas, porque se ven que hay cosas muy enmendadas. Yo estoy viendo jugadores que están jugando a más nivel que la temporada pasada.
Es verdad que hay otros que trabajan más que la temporada pasada. Pero hay otros que siguen igual, ¿eh? Hay otros que siguen igual, que cuando les salvan la presión tardan un mundo en replegar. Porque claro, el chaval pues sabe lo que se está jugando y quiere ganarse un puesto, claro, vuelve como un avión, pero hay otros que siguen en la misma línea. No. Entonces, claro, eso es Vinicius, claro. Vinicius concretamente. Y Bellingham también. Bellingham. Lo que pasa es que Bellingham, claro, como juega más en el centro del campo y tal, bueno... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Que para eso que estamos hablando, que queremos, que es el control de los partidos del Madrid, ese repliegue es fundamental para recoger el balón y volver a tenerlo. Claro. Y si tienes jugadores de menos, el rival va a tener más el balón. Que ha habido momentos del partido en el que el Dortmund ha tenido mucho más el balón. Bueno. Entonces, eso es complicado. Sí. Y yo le quiero ver... Terminamos, que queda minuto y medio para seguir hablando del Real Madrid. ¿Qué puede pasar? ¿Lo quieres ver, Pedro, como ante el campeón de la Champions? Eso es. Le quiero ver contra el PSG, a ver si es verdad que ese paso adelante que han dado ciertos jugadores y el propio Xabi Alonso, a ver, porque también conocemos a Luis Enrique y Luis Enrique alguna va a preparar. Y va a ir a por todas. Claro, entonces yo quiero ver primero al Madrid en el ritmo, si el ritmo de competición que está teniendo, cuando el PSG pone el ritmo alto es muy complicado pararle, a ver, y luego el tema de la pegada, porque tanto Madrid como PSG tienen mucha pegada, entonces a ver ahí. Gerardo. Yo no creo que cambie mucho el Madrid contra los parisinos, ¿eh? Yo creo que van a jugar igual porque tampoco ha tenido tiempo Xavi de preparar el equipo de otra manera y bueno, no sé quién va a ganar, yo veo favorito al equipo francés, pero bueno, el Madrid es el Madrid, sabemos cómo juega y cómo se las gasta, pero yo no creo que vamos a ver un Real Madrid espectacular porque no lo hemos visto todo el mundialito. En cualquier caso, lo que sí que creo es que es un partido con un morbo tremendo, el ex equipo de Mbappé contra el Madrid, ahora de Mbappé. Y ya veremos si con Mbappé jugando desde inicio. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Este partido sí. Bueno, de hecho, y termino. Pienso que el Madrid está perdiendo una oportunidad brutal de poner a Mbappé a la izquierda, vender a Vinicius, comprar un lo veremos. Chaval arriba en punta, que el chaval se va a ganar. Lo veremos el miércoles 9 de la noche, Paris Saint-Germain, Real Madrid, y lo comentaremos la semana que viene en Al Límite, sábado y domingo. Gerardo Cebrián y Pedro Calvo, hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Venga, adiós. Bueno, y vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy, recordando en el espacio Deportistas en Blanco y Negro la historia de Juan de Dios Román, el auténtico precursor del éxito actual del balonmano en nuestro país. Comentaba al inicio del programa que hoy habría en la segunda parte de la tertulia un nuevo capítulo de Deportistas en Blanco y Negro, concretamente el 10º, que es una sección que hemos creado para homenajear a aquellas personas que son leyendas en el mundo del deporte, que hace tiempo que no están en la actualidad y que es bueno recordar todo lo que han hecho, porque gracias a ellos el deporte español hoy día está posiblemente a gran altura a nivel internacional, y también para que las nuevas generaciones sepan, conozcan quiénes son aquellos que han propiciado este buen momento del deporte en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de balonmano, alguien que yo diría que es la persona que ha sido más influyente, más importante en el balonmano, no a nivel estrictamente deportivo como jugador, pero sí a nivel federativo y también como técnico. Juan de Dios Román, que fue también durante un tiempo tertuliano, compañero de nuestra tertulia al límite de Radio Marca. Y como es habitual, vamos a comenzar con un reportaje que ha realizado nuestro compañero Juan Manuel Merino y que nos cuenta quién es y toda la trayectoria de Juan de Dios Román. Víctor Palmeiro, vamos con ello. Thank you very much. Thank you.
I wrote this song for the late Whitney Houston. Here we go. Each day I live. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, autoridades académicas, políticas, deportivas y militares, doña Elvira González Sereno, en representación de don Juan de Dios Román. Estas palabras corresponden al nombramiento de Juan de Dios Román como doctor honoris causa, ya a título póstumo, por la Universidad de Extremadura en el acto celebrado en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Juan de Dios nació en Mérida en 1942 y pronto se trasladó a Madrid para estudiar magisterio, filosofía y letras y educación física. Sus primeros pasos los dio como entrenador, muy joven, en 1964, en el Colegio del Recuerdo. A partir de ahí desarrolló una extraordinaria carrera como técnico, profesor de INEF y dirigente deportivo que lo llevó a ser catalogado como una de las figuras más importantes del balonmano nacional e internacional, como así lo considera uno de los jugadores más importantes de este deporte en la actualidad, presidente de la Federación de Balonmano de Madrid, José Javier Hombrados. Juan de Dios Román para mí es alguien muy especial porque yo creo que me ha acompañado en todas mis etapas importantes. Fue la persona que me acompañó en la que me inició en el mundo profesional. Fue el fichaje. Yo fiché por el Atlético de Madrid cuando él estaba allí. Luego también fue mis primeros Juegos Olímpicos, los disfruté con Juan de Dios. El salto también al Ciudad Real fue de la mano de Juan de Dios y en definitiva pues en la selección española, en los equipos profesionales, ha sido alguien muy especial, alguien con el que tengo muchísimo cariño, con el que he estrechado prácticamente familia y que ha sido como un padre deportivo para mí. Una de las etapas más importantes como entrenador fue la que dirigió al Atlético de Madrid en la década de los 70 y en parte de los 80, equipo con el que consiguió 5 ligas y 5 copas. Si en baloncesto el clásico era una réplica del Real Madrid-Barcelona, en ese momento en balonmano lo eran los partidos Atlético de Madrid-Barcelona o Atlético Calpisa, con los míticos Uría, Parrilla, los hermanos Medina, Cecilia Alonso, en la abarrotada cancha del Antonio Magariños. Posteriormente trasladó su proyecto deportivo a Ciudad Real, con el balonmano Ciudad Real, con el que también logró entorchados nacionales. Fue hijo deportivo de Domingo Bárcenas. Aquí el gran pionero fue Domingo Bárcenas y a mí me tocó seguirle. Hemos sembrado y ha quedado un estilo propio de hacer las cosas. Al cabo de los años acaba siendo medio bueno, le manifestó al periodista Carlos del Toro. La suma de la buena condición física, la buena condición técnica y la buena condición mental, eso es lo que te hace jugar tácticamente lo mejor que puedes o lo mejor que has entrenado. Si estás cansado, no cuesta. Si mentalmente no estás bien porque tienes prisa, estás perdiendo el partido y tienes prisa, el juego colectivo desaparece. Su nombramiento como seleccionador nacional marcó un antes y un después en este deporte. Ganó 2 medallas de bronce para España en los Juegos Olímpicos de Atlanta y Sydney, así como otras 3, 2 platas y un bronce en campeonatos europeos. También fue presidente de la Federación Española de Balonmano. En 2008 sustituyó a López Ricondo en el cargo, aunque los problemas económicos que acuciaban esta entidad conllevaron que esta etapa no fuera de las más fáciles de su vida, aunque consiguió para España el Campeonato del Mundo en 2013. Destaca sobremanera su contribución como profesor al INEF y a la Escuela Nacional de Entrenadores. Fue distinguido con la medalla de oro al mérito deportivo. Falleció en Madrid en 2020 a los 77 años de edad. Reportaje, la semblanza de Juan de Dios Román, de nuestro compañero Juan Manuel Merino. Y como les comentaba anteriormente, durante un par de temporadas aproximadamente, fue también tertuliano de nuestra tertulia al límite de Radio Marca. He aquí una pequeña secuencia de una de sus intervenciones aquí en Radio Marca. Digamos general, ¿no? Ya. Era general. Pero dentro de eso, los equipos como el equipo español es un equipo que tiene unos déficits clarísimos, unos déficits que tienen relación con la calidad motriz de nuestros jugadores, con la condición física y condición antropométrica de nuestros jugadores, y lo acusan mucho más. Junto a ello, no habíamos acabado el juicio, decíamos igualmente que está un poco peor que en otros años. Bueno, es una mezcla de
jugadores que entran en un momento ya delicado. Era Juan de Dios haciendo balance de la actuación del equipo español de balonmano en un campeonato del mundo. Creo que fue en el año 2010. Juanma Merino, ¿sí? En 2013 como presidente. 2013. Buenos días, como presidente de la Federación Española de Balonmano. Estábamos aquí en Al Límite en Radio Marca. Bueno, Juan Manuel Merino continúa, por supuesto, aquí en el estudio. Tenemos también a nuestro habitual, Antonio Rivero, que ha sido decano del INEF y sobre todo es un gran historiador del deporte. Antonio, ¿cómo podemos contextualizar cómo era el deporte, cómo era el balonmano español en esa época en que empieza, digamos, el boom, yo diría a partir de los años 70 y también 80 de Juan de Dios, primero como entrenador y posteriormente, aunque menos, como presidente de la Federación Española? Vámonos a su etapa como entrenador, que yo diría que es la más influyente sin duda. Bueno, para empezar hay que decir que el balonmano durante mucho tiempo fue un deporte que se llamaba balonmano a 11. Jugaban en campos de fútbol y luego fue entrando el balonmano a 7. Entonces, el balonmano fue deporte olímpico en 1936 en Berlín y el balonmano a 7 lo fue en Múnich 72. El balonmano era un deporte de segunda, podemos decir, en España en esta época. Todo se lo llevaba el fútbol y el baloncesto. Y luego nuestras individualidades tenísticas, motorísticas, que todos conocemos. Entonces, lo que pasa es que el balonmano tuvo varios pioneros. En cada ciudad había un pionero, un profesor de educación física que le daba por el balonmano y había siempre un colegio, en cada o 2 o 3 colegios que jugaban al balonmano. Y de ahí empezaron a salir pues las jóvenes promesas que luego fueron a estos clubes, salían del Maristas de León, en Madrid estaba el Colegio España. En cada lugar había unos profesores que se dedicaban a promocionar ese deporte. Juan de Dios en esta época ya empezó a ser entrenador del Atlético de Madrid y bueno, todos los chavales que jugábamos al balonmano, yo jugué al balonmano antes de hacer atletismo, pues sabíamos quién era Juan de Dios, el del Atleti. Y tenemos también, lo ha mencionado anteriormente en su reportaje Juan Manuel Merino, a Juan Antonio Medina, uno de los 2 hermanos Medina que mencionaba Juanma. Fue jugador de balonmano del Atlético de Madrid durante la década de los 70, época en la que el entrenador rojiblanco era Juan de Dios. Formó parte de la selección española que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, que fueron los primeros de balonmano a 7, junto a estrellas en ese momento como Perramón el portero, Pitu Rochel o Santos Labarca. Su hermano, Miguel Medina, también jugó en el Atlético de Madrid y es tío de Rosa Medina, la presidenta del Patín Alcobendas. Juan Antonio Medina, ¿cómo era como persona antes de como entrenador Juan de Dios Román? Muy buena persona, hombre. Yo le traté mucho porque en la época que estuvo entrenando en el Atlético, como entraron mucha gente joven y al final el único que se quedó allí veterano de verdad era yo, que era ya mayor, con lo cual después de cenar pues muchas veces los chavales iban a tomar una copa y Juan de Dios y yo nos íbamos a tomar nuestra copa para charlar y tal, con lo cual pues personalmente tuve muchísimo contacto con él. Bueno, yo le conocí bastante personalmente, además, como comentaba anteriormente, como compañero, como tertuliano, y yo diría que era una persona tremendamente erudita en lo suyo, en el deporte, no solo el balonmano, pero luego era también tremendamente campechano, y con sus amigos, no sé si coincidirás conmigo, Juan Antonio, era tremendamente entrañable también, ¿no? Sí, efectivamente, hombre, y además le gustaba que el equipo cogiese esa idea. De hecho, él de vez en cuando, pues, no sé, comprábamos un jamón y nos juntábamos todos del equipo, unas botellas de vino y jamón y merendábamos. Y él le gustaba hacer amigos y efectivamente su trato personal era muy cercano. Y como entrenador, ¿qué destacarías de él? Hombre, varias cosas. Primero que para mí el que metió el balonmano en España pero dentro de la modernidad. Es decir, fue cuando España empezó a jugar un balonmano más moderno, y además lo que sí tenía es que era muy exigente.
Todo lo que he dicho, que era desde luego que le gustaban los amigos y tal, una vez llegabas al campo, se acababa la amistad. Era el entrenador, era muy duro y exigía mucho, una barbaridad. Y eso nos hacía mejorar. Era también agresivo en el trato deportivo con sus jugadores. Es decir, y yo decía, ¡ay, qué bien! Porque yo estaba con Jordi Álvaro en la misma clase y tal, y eso a mí me daba mucha satisfacción. Él tuvo una trayectoria bastante amplia en el INEF como profesor, ¿no? Sí, él entró en 1967 y estuvo hasta 2008. Fue jefe de estudios también, y ya te digo, y luego como balonmano estaban Domingo Bárcena, Falkowski y él. Y bueno, yo la verdad es que luego tuve trato en otros momentos ya a otro nivel. Siendo tu decano, ¿qué tal la relación con él? Vamos a ver, cuando yo fui decano del INEF, él ya había dejado el INEF en 2008. Pero mira, sí que tengo la satisfacción de un día nos llamó el rector y van a hacer un libro de personajes ilustres de la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, en la Universidad Politécnica ha habido ministros, ingenieros, superingenieros, inventores. Entonces yo, pues claro, el INEF es algo atípico allí. Pues con mucho cuidado le presenté 5 candidatos, ahora si quieres te los digo, y los aceptó. Y salieron en el libro, que era algo muy importante, porque hay ingenieros de caminos, inventores... ¿Y quiénes eran? Pues, en primer lugar, José María Cajigal, como gran humanista, gran creador, Lolo Sainz, Juan de Dios, Rafa Benítez y luego Javier Miñano, que no le conocía a nadie. Decía, ¿pero este quién es? Digo, vamos a ver. El preparador físico del Mundial, Vicente del Bosque. Claro, es que en el INEF primordialmente somos profesores de educación física y preparadores físicos. Y Miñano había sido campeón de Europa con el Real Madrid y luego fue campeón de Europa con la selección y campeón del mundo con la selección. ¿Qué más le puedes pedir? Bueno, y de hecho lo aceptaron porque era un currículum eminente. Juan Antonio Medina, ¿has tenido tú alguna relación con él como docente, Juan de Dios? Como docente no. 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 Pero no te extraña nada de lo que cuenta. No he conocido su trayectoria. Vamos, de hecho, yo te puedo decir que tengo aquí 3 libros que Juan de Dios los escribió y consiguió, una vez murió, y consiguió que me llamó antes y me dijo, oye, yo estoy muy mal y eso, bueno, ya conocía toda la trayectoria, pero tengo aquí unos libros para ti que cuando puedas vienes a recogerlos. Pero lo que ha contado Antonio Rivero no te extraña en absoluto, ¿no? En absoluto, no. Era un intelectual del balonmano, Este hombre estudiaba absolutamente todo, desde el primer al último movimiento. Por otra parte, yo tengo que decir que a veces los deportistas de alta competición teníamos una competición el fin de semana importante, pero a la vez teníamos nuestras clases y a veces pues era contraproducente. Entonces ahí se notaba que él era un hombre de la gran competición. Yo tenía que ir un sábado a una competición en España, Francia, Italia, y el jueves me parece que teníamos clase de balonmano, y era de contraataques, y los contraataques con Juan de Dios era uno, otro, a toda velocidad, y me acuerdo que le dije, Juan de Dios, mira que es que tengo un encuentro internacional, ya estamos los atletas, siempre igual, no sé cuánto, y me puso de portero a dar los contraataques. De piernas acabé bien, pero no sabes las agujetas que cogí en el hombro de dar tantos pases. De su etapa, Juan Antonio Medina como presidente de la Española, ¿nos puedes contar algo? ¿Cuál es tu opinión sobre su labor? Hombre, vamos a ver, antes habéis comentado que tuvo unos años malos porque efectivamente había poco dinero en la federación, pero vamos, eso no era problema del presidente de la Federación Española. Es que hubo una época que el balonmano pues bajó bastante y entonces era muy difícil encontrar a alguien que patrocinase y pusiese dinero. Con lo cual, claro, la federación ahí tuvo un bache muy grande y remontar eso era muy difícil. Pero luego... Incluso, fíjate que, por decirlo así un poco, cuando la época de que Urdangarín salió y tal,
y empezó el balonmano, yo pensé, hombre, yo ya había dejado el balonmano, pero pensé, hombre, a ver si hay suerte, y con eso que ahora televisan más porque está él, esto sube. Sí, que nos hagan un poquito de caso y que nos den más dinero para el balonmano. Curiosamente, sí, porque, él nunca ganó como entrenador de la selección, Juanma, ningún oro. Ganó varios bronces olímpicos y platas en europeos y mundiales, pero como presidente sí consiguió la medalla de campeón del mundo, la medalla de oro, campeón del mundo, la selección española de balonmano, ¿no? Sí, lo que también cuenta, ¿no? Evidentemente, porque él tuvo la mala suerte de heredar una federación en mala situación económica después del mandato de López Ricondo, pero bueno, pues le intenta regularizar, y el caso es que España, digamos que consiguió uno de sus mayores éxitos con él como presidente, campeona del mundo en 2013. ¿Alguna anécdota, el tiempo se va agotando, alguna anécdota que nos quieras contar, Juan Antonio Medina, que no hayas comentado todavía aquí? Hombre, la verdad es que anécdotas yo las sé, digamos que las he vivido mucho porque estuve mucho tiempo con él y vi el trato, lo que hemos comentado antes. Era un hombre que a los chavales les exigía una barbaridad, pero es que luego había veces que se te saltaban las lágrimas, porque como muchos de ellos eran chicos que venían de fuera, luego quería ser verdaderamente paternal con todos. Sí, es otro calificativo, efectivamente. Con nosotros, los periodistas que teníamos relación con él, uno de ellos, mi compañero, mi amigo, mi hermano Roberto Gómez, extremeño como él, recuerdo que era muy paternalista con nosotros, que éramos más jóvenes que él, ¿no? Y siempre nos daba consejos, oye, es que tal, es que cual. Es verdad, yo creo que eso lo hacía, yo creo que era algo que practicaba con todo el mundo. Lo humanizaba más. Sí. Sí. Era su carácter. Era su vida, enseñar, y luego era buena persona. Es que en el fondo era buena persona, que era lo fundamental. Antonio, como historiador que eres, ya hemos comentado que no llegó con él nunca el balonmano a conseguir la medalla de oro. Pero sí que es verdad, se puede decir que puso todas las bases, todos los cimientos para que al final consiguiéramos esos 2 campeonatos del mundo que tiene, si no me falla la memoria, España. Para mí, Juan de Dios es el balonmano español. Desde que yo era pequeño, alevín infantil que jugaba al balonmano, Juan de Dios ya era mucho y luego fue todo. Y desde luego que puso las bases, uno de los que puso las bases. Sí, al hilo de eso, prueba de que era una persona muy inteligente. Normalmente la gente inteligente suele aprender y absorber de los conocimientos de otro, y él fue un gran alumno de otro de los grandes pioneros del balonmano español, Domingo Bárcenas. Él modernizó el balonmano, pero gracias a que era una persona reflexiva y que sabía aprender de sus antecesores, aprendió de Domingo Bárcenas, y todo lo que él aprendió de él luego lo puso en práctica de una forma más moderna. Yo para terminar, si queréis luego añadimos algo más, recuerdo una anécdota con José María García, al que era muy difícil realmente impresionarle. Recuerdo que llega un día a la emisora Antena de radio, dice, he estado escuchando, no recuerdo en qué emisora, a Juan de Dios Román, dice, y me ha hecho pensar lo que estaba diciendo, la diferencia que hay a veces tan mínima entre el éxito y el fracaso en el deporte. ¿Cómo no cuidar determinados detalles en un entrenamiento o en la preparación de un partido te puede dar o no la victoria, ¿no? Y la forma sobre todo que tenía Juan de Dios de expresarlo es lo que a José María García realmente le llamó la atención. Es que era así, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hombre, habéis dicho algo porque, claro, solamente una medalla de oro. Vamos a ver, conseguir el bronce 2 veces en Olimpiada. Sin traición. Un mérito, claro, increíble, increíble. O sea, ya el pasar la medalla de oro, estás hablando de un partido, y un partido que se puede decidir en 2 segundos a favor de uno, a favor de otro al final del partido. Entonces, la medalla, lo impresionante es que España durante muchos años, y en su época fue así, España durante muchos años estuvo entre los 5 primeros equipos del mundo. Y eso es una continuidad increíble. Sí, lo que yo comentaba anteriormente. Y referente a lo que comentaba Antonio Rivero de José María García, imagino que como docente era igual, era perfectamente detallista, meticuloso en todo, ¿no? Sí, la verdad es que me he expresado antes, no sé si me he expresado bien, a los alumnos nos trataba como a jugadores, o sea, nos entrenaba, nos daba la clase teórica para saber, pero luego nos exigía hacer bien los movimientos
hacer bien las coordinaciones, los pases. La verdad es que creo que era una persona que se expresaba bien, se explicaba bien y motivaba a los alumnos muchísimo. En definitiva, Juan de Dios Román, yo diría que el gran arquitecto del éxito en el siglo XX y en el siglo XXI del balonmano español a nivel mundial. Y además, amigo y compañero Al Límite de Radio Marca. Seguro que desde arriba, desde el cielo, ahí sigue animando a nuestros jugadores en cada competición. Pues gracias, Antonio Rivero, gracias, Juan Antonio Medina, gracias a Juanma Merino. Gracias. Y gracias también a nuestro compañero Víctor Palmeiro, y hasta el próximo capítulo, que será ya el número 11 de Deportistas en Blanco y Negro. Radio Marca se emoción.